fisiología del estado ácido-base. En realidad vamos a hablar de la fisiología del protón, ¿sí? Así como hablábamos de la fisiología del sodio, del potasio, del agua, lo vamos a tomar al protón como la molécula, el ion, que nos va a desencadenar todos los disturbios ácido-base. ¿Está bien? Y yo les voy a dar mucha química hoy, disculpen, de manera que para el año que viene tengamos muy fluido el manejo de fórmulas para poder empezar a resolver en sí los disturbios ácido-base. Van a ver que en la guía de trabajos prácticos, la que nos toca hacer la semana que viene, le hemos sacado los casos de estado ácido-base, porque este año prácticamente no vimos, esta primera parte de la materia no vimos ningún caso clínico. Los casos clínicos los vamos a ver ya el año que viene, porque necesitamos empezar a integrar más cosas. Así que ácido-base, los casos de ácido-base también los vamos a ver el año que viene. Entonces hoy vamos a entender qué significa el estado ácido-base, de qué depende y cómo normalmente el organismo mantiene el pH de sus diferentes compartimentos. ¿Bien? Bueno, entonces, el protón se encuentra en todos los líquidos corporales. El tema es que está en muy bajas concentraciones, ¿sí? Más o menos 1 por 10 a la menos 7 molar. Y esa concentración es muy estable. Fíjense, para el pH que uno maneja normalmente, la concentración de protones representa este valor, ¿sí? Es muy bajito, ¿tá? ¿Cuánto tenemos de sodio, por ejemplo? Para compararlo con algún ion que uno conozca. ¿Cuánto tenemos de sodio en el extracelular? 140, ¿qué? Mil equivalente, sería milimolar. Así que sería 0,1 molar. Y fíjense cuánto tenemos de protones, 0,00001. Así que es muy baja esa concentración. Sin embargo, pequeños cambios van a generar un cambio importante o no de pH. Ahora vamos a ver. Bueno, acá tenemos distintos líquidos, distintos compartimientos. La luz del estómago, los lisosomas, un gránulo de la célula cromafín. Fíjense que tenemos distintos valores normales de pH en distintos compartimientos, ¿sí? Sin embargo, cada compartimiento tiene los mecanismos capaces de mantener ese pH en el rango fisiológico de cada líquido. ¿Y por qué es importante que se mantenga el pH? Principalmente por el funcionamiento de las enzimas, de las proteínas, ¿sí? De las hormonas que se unen a un receptor. Todo lo que sea proteico depende estrechamente del pH porque no solo cambia la estructura, sino cambian las constantes de afinidad y de reconocimiento. Bueno, entonces, ¿qué da pH? Esto para repasar. Definición de pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? La de abajo, déjenla porque esta no es el logaritmo, para no hablar con un valor negativo, de 1 sobre la concentración de protones. Pero creo que la que usamos todos habitualmente es el menos logaritmo de la concentración de protones. Bien, entonces, a partir de esta definición de pH y del origen de ese protón, ya muchos científicos, investigadores, químicos, ya hace muchos años empezaron a identificar sustancias, moléculas que tenían un comportamiento o que generaban ácidos o bases cuando estaban en solución. Entonces, las definiciones de lo que es un ácido y de lo que es una base ha ido cambiando con el tiempo.
La Arrhenius lo primero que dijo es cuando una molécula o una sustancia es un ácido, cuando uno la pone en agua y libera un protón. Y es una base cuando uno la pone en agua y libera un oxígeno. ¿Está bien? Pero bueno, después se fue quedando corto, o esta teoría electrolítica no explicaba el funcionamiento, la disociación de otras moléculas como el amonio, y entonces hay otras definiciones dadas por Bronsted-Lowry, en donde dicen que son los ácidos sustancias capaces de donar protones, mientras que las bases son sustancias capaces de captar, ¿sí?, o aceptar protones. Y finalmente, Lewis va más allá de eso, y no solo habla de la aceptación o cesión de protones, sino de la aceptación o cesión de pares de electrones, ¿sí? Ya algo más estructural y más extremadamente químico. Así que bueno, esto es para que vean que el concepto de ácido y de base ha ido cambiando con el tiempo y a veces uno no lo reconoce a la molécula como un ácido o como una base. Entonces bueno, hay que ver realmente si uno lo puede visualizar como un protón que se libera o en realidad como una aceptación de pares de electrones o una cesión de pares de electrones. Bueno, dicho esto de qué es un ácido y qué es una base, vamos al buffer, ¿sí?, que es el tema que nos trata hoy. Entonces fíjense, yo sé que no van a leer lo que dice el registro acá del pHímetro, pero miren los colorcitos de las soluciones, ¿sí? Entonces una solución que no tiene buffer, como puede ser una solución, una agua sola, cuando se le agrega un ácido, toda la solución se vuelve ácida. Cuando se le agrega base, toda la solución se vuelve base. Cuando hay un buffer, el pH, ¿qué pasa? Prácticamente no cambia. O al menos tenemos que el indicador no indica que ese pH haya cambiado. Y agregué la misma cantidad de ácido y de base. ¿Está bien? Entonces, ¿qué entiendo por buffer? Buffer es cualquier sustancia que consume o libera protones en forma reversible. Hay un equilibrio reversible entre la forma ácida y su base conjugada. Y en realidad son sustancias que tienen constantes ácidas o constantes de disociación también muy bajitas, del orden de esos -3, -4, -6, -7 que vimos para la concentración de protones. Entonces, de toda esta tabla que acá les traje para que vean que hay muchísimos ácidos comunes en la química, los que van a tener capacidad buffer son los que tengan un equilibrio reversible, porque pueden ir hacia una forma o volver hacia la otra de acuerdo a esa disponibilidad de protones, ¿sí? Y entonces, en esta tabla aparecen los equilibrios reversibles y fíjense cómo las constantes ácidas tienen valores muy bajos y eso determina un valor de pK ácido, mayor a 2, mayor a 3. ¿Sí? Bueno, entonces, lo importante de esto es que la reacción es reversible. ¿Estamos? Entonces, ahora necesitamos repasar el concepto de pK, porque yo voy a hablar de pK directamente, ya no de constante ácida, y ver cómo relaciono el pK con el pH. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Y esto es repaso, ¿no es cierto? Lo han visto a todo esto, en bioquímica y química también. Bueno, entonces, si yo planteo una sustancia ácida, así, con este nombre, esa sustancia ácida se dice ácida porque cuando la pongo en solución me va a liberar o a generar un protón. Entonces se genera el protón y queda un anión que se va a denominar base conjugada. ¿Está bien? Y ese equilibrio, como dice la rayita, es reversible. ¿Está?
Ese equilibrio está controlado por una constante de disociación, que como yo planteé la reacción en el sentido del ácido, es decir, en el sentido de la liberación del protón, se llama constante ácida. Pero si lo hubiera planteado al revés, en el sentido de la captación del protón, en el sentido de la base, la llamamos constante básica. Es según para dónde lo miramos. Entonces, son pequeñas convenciones que uno tiene que ir prestando atención para seguir el hilo de lo que estamos hablando. Esta constante ácida se define por el producto de los productos, ¿sí? El producto de la concentración de los productos dividido la concentración del ácido en esa solución que estoy viendo. ¿Está bien? Entonces, una solución buffer, o en esta solución buffer yo voy a tener el ácido débil, que por ser un ácido puede reaccionar o puede neutralizar una base, y tiene el otro componente que se genera luego de la disociación, que es la base conjugada. Y esa base conjugada puede reaccionar con un ácido. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo una sustancia que tiene una reacción de disociación reversible, o dicho de otra manera, una disociación que no es total, sino que queda algo como ácido y parte de esa molécula se transforma en una base o en un anión, genera una solución con una capacidad enorme de amortiguar protones o hidroxilos. ¿Por qué? Porque tiene un componente ácido que coexiste con un componente básico. Entonces, de acuerdo a que le estemos echando al vasito de precipitado, cualquiera de los dos puede reaccionar. Entonces, el pH de esa solución no va a cambiar tan abruptamente como si en esa solución no hubiera un ácido débil con estas características. ¿Está bien? Al menos me pasaba a mí, cuando estudiábamos química, para mí lo mejor era que todos los ácidos fueran fuertes, de manera que ya sabíamos que todo pasaba para aquel lado y no teníamos que pensar en otra cosa. Pero justamente el ácido débil, que se disocia parcialmente, genera esta propiedad de las soluciones, que son búferes. Y entonces, ¿qué dijeron ustedes en química? ¿Cuándo es más potente un buffer? ¿En qué concentraciones tiene que tener de uno y otro? Cuando tiene la misma cantidad de ácido que de base conjugada, tenemos que el buffer tiene la máxima potencia. ¿Por qué? Porque puede captar la misma cantidad de ácidos y la misma cantidad de bases. Porque tiene ambos componentes en la misma relación. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver ahora en la ecuación. ¿Sí? Bueno, acá les pongo que los búferes o bien es una sustancia que es este ácido débil, o bien lo pueden definir como la solución que contiene un ácido débil con su base conjugada, o si es un buffer alcalino, una base débil con su ácido conjugado. ¿Está bien? Cualquiera de las dos situaciones. Y la concentración total de ese buffer va a ser la suma de las dos especies, de la ácida más la básica. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo funciona un buffer? Y esto es lo que después va a ocurrir en el organismo, ¿sí? Es lo que va a ocurrir en la sangre. Entonces, por eso se los pongo, porque después cuando nos vamos a la regulación respiratoria, a la regulación renal, y cuando les preguntamos, bueno, ¿y el buffer? ¿Se olvidaron del buffer? ¿No saben cómo funciona el buffer? ¿Sí? Y ahí estamos en un problema, porque lo que en realidad tenemos en todos nuestros líquidos biológicos son buffers, ¿sí? Y con esto explicamos en gran parte cómo es que el pH se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, suponemos un buffer ácido, como sería el par, ácido acético, acetato, ácido y base conjugada. Y si añadimos un ácido fuerte, ¿sí? Todos esos protones, ¿con quién van a reaccionar?
Con el acetato, con el componente básico. Muy bien, que es lo que dice acá. Entonces, tomando como ejemplo nuestro buffer, ¿sí? Yo digo que este ácido clorhídrico, que está totalmente disociado, reacciona con el componente básico del buffer, ¿sí? Y esto genera ácido débil. De manera que por cada protón amortiguado se consume una parte de esa base conjugada del buffer. ¿Está bien? Y el protón que quede libre, que no se haya podido amortiguar, ese protón es el que va a estar generando el valor de pH. Porque ese protón en solución es el que me va a cambiar la concentración de 0,00001 a 0,0000995. Y eso va a generar una disminución de 1/10 del pH. Por eso, la A es esto, por eso te volví a poner la convención que habíamos usado simple, para no andar poniendo la fórmula de la serie. Este sería el buffer original que analizamos en la diapo pasada. Un ácido débil que se disocia para dar su base conjugada y un protón. Esto sería un resumen de lo que yo tengo acá en el vasito. Ácido, que sería esta especie, más la base conjugada, que sería esta. Esta es la fórmula del acetato, esta es la fórmula del ácido acético. Yo les pongo esto para hacerlo más práctico. ¿Está bien? Pero me interesa cómo lo razonan. ¿Sí? Si yo agrego un ácido fuerte, ese protón se va a combinar con el componente básico del buffer. ¿Está bien? Y me lo consume. Deja de haber base conjugada y aumenta la cantidad de ácido débil. Por lo tanto, el cociente de ese equilibrio cambia. Y al cambiar ese cociente, el pH, en la ecuación, genera en el cálculo un cambio de pH que representa el cambio de pH generado por los protones que no pudieron ser neutralizados. ¿Está bien? Entonces, mientras yo tenga la suficiente cantidad de base conjugada para neutralizar esa cantidad de protones que llega, el cambio de pH prácticamente no se va a notar. Y es lo que veíamos en los recipientes en los que el color del indicador no vibra. Ahora, si la cantidad de ácido que ingresa supera la cantidad de base conjugada que tengo disuelta en el buffer, ahí sí el cambio de pH va a ser más importante. ¿Vamos? ¿Acá? ¿Qué quería preguntar? No creo que ya está solucionada la duda, pero... Ahora lo hacemos con una base. Que ahí nosotros cuando el ácido débil se disocia, sí, va a liberar un protón, sí, y una base conjugada. Sí, ¿no? Sí. Y nosotros al agregar el ácido fuerte, sí, ¿no quedaría la misma cantidad de protones afuera? La cantidad de protones no cambia. ¿Sí? Porque, o sea, la cantidad de protones generada por ese ácido débil es la misma. Lo que va a cambiar es si quedaron libres protones del ácido débil, ¿sí? Que no pudieron ser combinados con la base conjugada. ¿Sí? Entonces, por eso se los pongo, porque ustedes no tienen que ir a mover este equilibrio del buffer para saber si el protón aumentó o no aumentó, porque no es este protón el que me va a determinar qué pasó con el pH. No es este protón. Ahora vamos a ver que ese protón lo tiene otra especie guardado. ¿Sí? Entonces, este protón que no logra ser neutralizado por la base conjugada, ese es el que me va a generar el cambio de pH. No el protón que forma parte del equilibrio de disociación. ¿Está? Lo vamos a repetir varias veces, no se preocupen. Vamos a otra situación. Tenemos otra vez el vasito precipitado, el mismo buffer, ácido acético, acetato. Pero ahora le agrego un álcali, o una base.
Entonces, ¿quién va a reaccionar? Reacciona el componente ácido del buffer. ¿Está bien? Entonces, volviendo a nuestro esquemita de nuestro buffer, ahora el que va a atajar todos esos hidroxilos es el componente ácido. Y entonces el sodio más el hidroxilo más el componente ácido, le puse amarillo para que vean que es este, me va a dar sodio, y este protón se va a combinar con el hidroxilo para dar agua. Y me va a generar más base conjugada del par buffer. Entonces, por cada hidroxilo amortiguado se genera una molécula de base conjugada. ¿Está bien? Y me vuelve a cambiar la relación base conjugada ácido débil. Y ese cambio de relación es la que me corre el pH de la mezcla. Pero la corre en forma mínima. Y ahora vamos a empezar a hacer cuentas para ver en cuánto lo corre. Pero es una pregunta. Sí. Este nuevo ácido débil que se forma Sí. en el caso anterior, Sí. ¿también tiene ese constante Acá. de oxidación? Acá sí, están en un equilibrio. Como que no Lo es que que pasa... todo. Lo que pasa es que la constante de disociación no cambia. Esa es característica del ácido. Por eso en la primera diapo, cuando les nombro todos los ácidos que hay, les puse, figuran al lado los valores de la constante. Y eso te permite saber qué tan fuerte o qué tan débil es el ácido. ¿Está bien? Ahora, lo que vos tenés, para una solución buffer óptima, cuando vos la podés preparar en el laboratorio, vos le pones la misma cantidad de ácido y la igual cantidad de base conjugada. Ese buffer que tiene la misma cantidad en el numerador y en el denominador de la relación de ácido y de base, puede amortiguar la misma cantidad de ácido y la misma cantidad de base. ¿Está bien? Ahora, cuando entra una sola especie, lo que va a cambiar es esa relación de los componentes del buffer. Porque hay ese equilibrio de disociación por la cantidad de masa que hay de una especie y de la otra, se corren. Pero cuando se combina, forma también un nuevo ácido débil también. Claro, sí, porque si reacciona, en este caso, se consume el ácido débil y te genera más base conjugada. Entonces ahora el cociente, en vez de ser 1, es menor a 1, ¿por qué? O es mayor a 1. Ahora vamos a ver la ecuación que es base sobre ácido. Esta disminuyó y aumentó la cantidad de base conjugada. Claro, que esta base conjugada cuando se combina, pero cuando esa base conjugada se consume. Eso es en el caso del ácido. ¿Es débil también el nuevo ácido? Vos acá estás generando base conjugada débil en solución. Para que te genere un nuevo ácido tiene que entrar un ácido y neutralizarlo la base conjugada. En este caso vos vas a tener una solución en donde siguen estando en equilibrio el ácido conjugado y la base conjugada, pero en distinta proporción ahora, porque entró una especie que consumió alguno de los dos pares y desplazó, bajó uno y aumentó el otro, si entró un ácido, y si entró una base, bajó este y aumentó el otro. Y ese cambio de proporción entre las bases del par buffer es lo que determina un nuevo valor de pH, pero que no está muy corrido del valor de pK del ácido. Mientras vos tengas componente buffer. Ahora, cuando se te acabó el componente buffer, ya ahí el pH va a cambiar como si vos no lo tuvieras. O lo que es lo mismo, cuando vos te alejás, cuando el pH de la solución que vos querés regular está muy alejado del pK del buffer que lo forma, ese buffer no sirve, porque no existen ambas especies en el mismo lugar, en el mismo momento. Tenemos que lograr eso, una región de pH en donde ambas, ácido conjugado y base, estén juntas. Mientras estén juntas, hay amortiguación. Cuando una de ellas desapareció y el equilibrio está corrido completamente hacia uno de los lados,
Ahí ya el buffer perdió efectividad. Y ahora lo vamos a ver en una curva de titulaciones. Por ahí no sé si llegaron a hacer en química curva de titulación de bufferes, pero se ve re clarito eso. Bueno, bien, bien. Es el concepto que quiero que tratemos de arraigar en forma más correcta. Si no, el buffer me lo mueven así como así y sonamos. Bueno, entonces acá empiezan los números, ¿sí? Escúchenme, de todo esto, de todas estas ecuaciones, nos vamos a quedar con la parte final, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que usamos siempre. Pero sepan que esa ecuación se deriva a partir de la constante de disociación del ácido. Así que al que le guste la matemática, por ahí no necesita ni saberla de memoria. La ecuación de Henderson-Hasselbalch la va deduciendo. Entonces, uno parte de la constante de disociación del ácido, que eran el producto de las concentraciones de los productos sobre la concentración del ácido, ¿sí? A esto le aplica logaritmo, porque tenemos que llegar al menos logaritmo de la constante o el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces aplicamos logaritmo a ambos lados, se distribuye este logaritmo en los componentes del paréntesis, y entonces acá logramos separar el logaritmo del protón, y me queda acá el logaritmo del cociente de la base conjugada sobre el ácido. Y luego le aplicamos el negativo, ¿sí? Y nos queda esta forma, que es la forma de trabajo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Que el pH de una solución va a ser el pK de ese ácido, del ácido que estoy analizando como buffer, más el logaritmo del cociente entre la base conjugada y el ácido de ese buffer. ¿Está bien? Entonces, fíjense, numéricamente lo que les decía antes, si la concentración de la base conjugada es la misma que la del ácido débil, este cociente vale 1. El logaritmo de 1 es 0. Y entonces el pH de la solución es el pK del ácido. Entonces por eso yo puedo ir a ver a la tablita, a ver cuál es el pK del buffer ácido acético. Va a dar 4,5, los valores que teníamos ahí. Entonces si yo quiero una solución que se mantenga pH 7, el buffer acetato no me sirve. Porque si yo pongo iguales concentraciones de acético y acetato, el pH que va a tener esa solución es igual al pK del ácido, y es de 4,5. Entonces tengo que buscar otro buffer que tenga un pK más cercano al pH que a mí me interesa calcular, ¿sí? Y acá ya van viendo que al hablar de pK y saber el pK de un buffer, me va a dar una indicación de si ese buffer sirve o no sirve en los distintos compartimentos líquidos del organismo. ¿Está bien? Bueno, cuando, esto para que después ya lo vayan viendo, cuando este cociente es mayor a 1, el logaritmo da positivo. Quiere decir que el valor del pH va a ser un poco mayor al pK, cuando aumenta la cantidad de base conjugada. Y cuando este cociente da menor a 1, es decir, que hay más de este que de este, el logaritmo de un valor menor a 1 es negativo. Y entonces, si todo el logaritmo es negativo, el pH de la solución es menor al pK. ¿Ah? Ahora lo vemos. Yo para después, así vamos trayendo las ecuaciones. Bueno, ¿sigo? No importa, ahora lo vamos a ver. Acá está lo que les decía de la titulación. Otra vez estoy con el ácido acético.
Fíjense, yo pongo ácido acético y acetato, ¿está bien? Pero empiezo esa solución, o pongo nada más ácido acético en solución, y le mido el pH. Esa solución que tiene ácido acético solo tiene un pH, fíjense acá, de 2. Acá estoy graficando pH de la solución en función de los equivalentes de hidróxido. Lo que voy a hacer es una titulación, ¿sí? Entonces voy a ir poniendo cantidades conocidas de hidróxido y voy a ir midiendo el pH de la solución, a ver qué pasa. Entonces voy poniendo hidróxido. A medida que pongo hidróxido, el pH va aumentando, ¿sí? Fíjense que acá puse muy poquito hidróxido y el pH pasó de 2 a 3, ¿sí? Pongo otro poquito y pasó a 4. Y después fíjense lo que empieza a pasar con la curva. Para pasar de 4 a 5, fíjense la cantidad de hidróxido que tuve que poner. Entonces acá se ve clarito que en esta región yo estoy teniendo, coexistiendo ambas especies. El ácido acético y el acetato que se empezó a formar por el agregado del hidróxido. ¿Está bien? Estoy teniendo los dos pares bufferes. Y por lo tanto el pH de la solución no cambia tan rápido como en el primer momento. Y lo mismo cuando ya paso de pH 5 o pH 5,5, ya otra vez al agregar un poquito nomás de hidróxido, el pH aumenta demasiado. ¿Está bien? Entonces, veo claramente que esta región es la zona de acción de ese buffer. Ese buffer puede cumplir su función, fíjense, región que bufferea entre 3,76 y 5,76. Por debajo de ese valor es como si no hubiera buffer, por encima tampoco. Y el pH en el cual, fíjense, el pH en el cual se produce la inflexión de la curva es el lugar en donde la concentración de un componente y del otro son iguales. Y por lo tanto ese valor de pH coincide con el pK del ácido. ¿Está bien? Y está alrededor de los 4,7, ahí se ve, 4,7. ¿Está bien? Sí. Sí, es el mismo, ¿eh? Nada más que acá tenía sombreado esto y me gustó para agregárselo. Es este, el pH. El pK es como un pH. Este. Fíjate que es lo mismo. Es el valor de pH en el cual esta curva hace la inflexión, o en la mitad, si querés, de esa meseta. Ahí considerás que la cantidad de ácido acético y acetato es la misma. Entonces puede recibir la misma cantidad de ácido que el vaso. Y está en su óptimo nivel de pH para regular. Ese valor de pH coincide con el pK del ácido. O sea que esa línea vertical marca eso. La línea vertical está marcando, no, acá te está marcando los equivalentes de hidróxido que te llevó a llegar a ese lugar. Porque acá pones equivalentes de hidróxido. Esta sería la cantidad de base que le estás poniendo vos desde afuera a la solución ácida para poder ver la curva. Vos lo que estás haciendo es una titulación. Entonces uno que dice, de acuerdo a la cantidad de hidróxido que puso, esa es la cantidad de ácido que contiene la muestra. ¿Sí? Titulaciones ácido-base o complejimétricas, es más, para esto se usan las buretas, esas que están en los soportes, que abren una perillita abajo y va cayendo de a poquito y uno va midiendo el pH de la solución o con un indicador, una tirita de papel o con un pH. O le pone el indicador en la misma solución. Ah, está buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos la región de óptima regulación de pH. Y ahí les muestro varios sistemas bufferes.
y que todos tienen el mismo comportamiento, todos tienen una óptima zona de trabajo alrededor del valor de su pK. Pero fíjense que el pK, otra vez en el ácido acético, estábamos en 4,7. Fíjense el fosfato. ¿Qué pK tiene el fosfato? ¿Lo ven? Esta es la curva del fosfato. Dingui. Y acá en la mitad, me voy para allá, 6,8, 6,9. Este está bastante cerca del pH que tengo que regular, que es 7. Así que este va a ser uno de los bufferes que vamos a tener en el organismo. Y tenemos este otro que es el amoníaco. Fíjense dónde anda su pK, 9. ¿Sí? Bien, este también lo vamos a tener, pero no en la sangre. Lo vamos a tener en la orina. ¿Ah? Bueno, y acá están las regiones en las cuales esos bufferes pueden tamponar o neutralizar o amortiguar efectivamente. Bueno, les menciono todo esto para que podamos después hablar con los mismos términos, ¿sí? Y poder entender, cuando hablamos de la potencia de un buffer, o el pK de un buffer, a qué nos estamos refiriendo. ¿Ah? Por eso la introducción. Pero en realidad tendríamos que empezar desde acá, los bufferes fisiológicos. Entonces, son los sistemas encargados de mantener el pH en los líquidos biológicos. El tema es que en los distintos libros vamos a encontrar distintas clasificaciones, ¿sí? Según si son orgánicos o inorgánicos, si son cerrados o abiertos, si son intracelulares o extracelulares. En realidad, a mí la clasificación que pongan no me importa. Me interesa que entiendan y que lo sepan poner en funcionamiento de acuerdo al lugar que estamos analizando. Si estamos en sangre, y bueno, tienen que saber cuáles son los bufferes de sangre, y hablamos de eso. Si estamos en la orina, en el túbulo renal, hablamos de los bufferes urinarios. ¿Ah? Así que, por ahí las clasificaciones sirven para ordenarse, pero son subjetivas. Bueno, ¿qué voy a encontrar dentro de los bufferes fisiológicos? Proteínas, incluida la hemoglobina, bicarbonato, fosfato y amonio. Esos son los principales que vamos a ver en la clase de hoy. Y la potencia de cada par buffer va a depender de la concentración total del buffer, ácido más base conjugada, pH de la solución a regular y si es un sistema abierto o cerrado. Entonces, a veces, en algún que otro examen parcial, le preguntamos cuáles son los bufferes más importantes de sangre, más importantes del intracelular. Para eso tienen que tener en cuenta esto: cuánto hay, cuál es el pH que van a regular y si son abiertos o cerrados. Y ahí ustedes emiten su jerarquía. ¿Está bien? ¿Pregunta? No. Que habíamos Bien. visto en el primer parcial. ¿Sí? Ahí ya lo tomamos ahí para los intracelulares. Sí. Bien. ¿Y qué pusimos en el intracelular? ¿Cuáles eran los más importantes? Fosfato, el primero. Y ahora me van a poder decir con fundamento por qué el fosfato era el primero y las proteínas. ¿Está bien? Bueno, respuesta correcta. Bueno, vamos a las proteínas. Fíjense, una proteína o un aminoácido tiene esta característica, que tiene un grupo amino y un grupo ácido. Entonces, el grupo amino se comporta como una base, porque puede recibir un protón, mientras que el grupo ácido, mientras que el carboxilo se comporta como un ácido, porque puede ceder un protón. Entonces, este comportamiento bifásico que puede hacer ambas cosas, ceder protones o captarlos, se denomina comportamiento anfotérico. Son anfolitos, anfóteros, y que pueden hacer ambas cosas según el pH en donde estén, y según el pK que tenga cada proteína o cada aminoácido. Por eso les puse acá al ladito
el punto isoeléctrico, que en realidad el punto isoeléctrico es el pH en el que la carga neta del aminoácido es 0. La carga neta quiere decir que tiene el grupo amino positivo y el grupo carboxilo negativo. Y la carga neta es 0. Y en esa situación puede ceder el protón o puede captarlo con el amonio, con el carboxilo. Claro, sería al revés en realidad, actúa como base el carboxilo y como base, como claro, aceptor de protón el carboxilo y como especie ácida el terminal amino. ¿Está bien? Entonces están las dos cosas en la misma molécula, o en el mismo aminoácido. Pero bueno, la mayoría, fíjense, tienen puntos isoeléctricos menores a 7. ¿Está? De manera que se comportan normalmente como bases. Tienen el grupo carboxilo capaz de recibir un protón. Mientras que son 3 o 4 nada más los que se comportan como bases. La mayoría los vamos a tener como aniones. Por eso siempre uno pone a la proteína o al aminoácido con una carguita negativa, que es lo más común. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Bien. Entonces, son importantes en el líquido extracelular por la presencia de albúmina, por la presencia de hemoglobina y, obviamente, en el intracelular por las proteínas celulares en cada tejido. ¿Sí? Así que son un buffer cuantitativamente importante tanto en la sangre como en el intracelular. Bien, vamos a la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra en el glóbulo rojo, así que hay muchos autores que la clasifican como intracelular. Pero a mí esa clasificación no me sirve, porque yo considero que el glóbulo rojo es una célula que está moviéndose continuamente y está distribuyendo gases. Para mí es un componente de la sangre, que la sangre circula, si no, no está cumpliendo su función. Entonces, la hemoglobina nosotros la vamos a considerar un buffer de la sangre, que sería parte del líquido vascular, que formaría parte del extracelular. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y fíjense qué pasa con la querida hemoglobina. Tengo dos equilibrios. La hemoglobina puede estar oxigenada o desoxigenada. Y en esas dos formas diferentes, su pK cambia. ¿Sí? Y eso es debido a la histidina que se encuentra asociada al hierro. Si ese hierro está uniendo el oxígeno por el otro lado, la capacidad de ceder ese protón por la histidina es distinta a si no tiene el oxígeno. ¿Sí? Es más, la hemoglobina desoxigenada tiene un pK más alto que la hemoglobina oxigenada. ¿Sí? Ahora lo vamos a poner en funcionamiento. Fíjense estas curvas. Estas no son saturaciones, parece, pero el eje dice sal, porcentaje de sal, es decir, porcentaje de la forma no disociada. ¿Está? Entonces, fíjense que acá se ven los pKs de cada una. El pK es el valor de pH en el cual la cantidad de sal es la misma que la cantidad de la base conjugada. ¿Sí? Entonces estaría en este punto medio del 50% de una especie y 50% del otro. ¿Ah? El pH, cuando esas concentraciones son iguales, para la hemoglobina oxigenada es de 6,7 y para la hemoglobina desoxigenada es 7,9. ¿Sí? De manera que al pH fisiológico, que encima es un pH que está entre medio de estas dos, la proporción de la forma disociada o combinada cambia. ¿Sí? Y eso además va a cambiar según
si esa hemoglobina esté uniendo el oxígeno o no esté uniendo el oxígeno. ¿Ah? Entonces, como que hay que considerarlos como dos bufferes distintos, pero que ambos, los dos factores, la función de ácido débil y la función de unir oxígeno, están combinadas para que su efecto sea óptimo. Y ahora lo vamos a ver acá en una imagen. A ver. Fíjense, al pH 7,3, pone 7,3 esta línea porque es el pH del glóbulo rojo, no es el pH de la sangre, ¿tá? Un poquito más bajo. Al pH del glóbulo rojo hay más cantidad de la forma disociada de la hemoglobina oxigenada que la forma de sal. Tenemos más forma como base que como ácido. ¿Sí? Esto a pH 7,3. Y esta forma oxigenada, total, disociada y no disociada, es la que predomina en sangre arterial. Lo que tenemos es un 96, 97, 98% de saturación en sangre arterial, ¿no? Entonces, si tenemos un 98% de saturación de toda la hemoglobina que tenemos, el 98% tiene oxígeno. Y de toda esa que tiene oxígeno, la mayor parte está como base conjugada. ¿Tá? Mientras que cuando pasamos a sangre venosa, después de pasar por el tejido, la proporción de hemoglobina desoxigenada aumenta. Y la desoxigenada, por tener una pK tan distinta a la otra, predomina su forma salina, es decir, su forma ácida, ¿tá? O con la forma sin disociar. Entonces, fíjense, acá no, porque tengo que hablar del bicarbonato. Bueno, ahora retomamos esto. Ven que vemos qué pasa con el bicarbonato y ya metemos al glóbulo rojo con la hemoglobina y la anidrasa carbónica. Entonces, ¿qué complicación empiezan a notar? Ahora, ¿cuántos bufferes tenemos en cada líquido biológico? Más de uno. Antes estudiábamos un recipiente con ácido acético y acetato. Y ya se nos complicaba. Ahora imaginen que en cada compartimiento, en cada líquido biológico, vamos a tener más de un par buffer, que se van a diferenciar en sus pKs, en las concentraciones que tienen, ¿sí? Y de acuerdo a la relación que haya de una especie y en otra, en su poder buffer. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo podemos integrar todo eso. El otro buffer importante, entonces, tenemos la hemoglobina y las proteínas como bufferes extracelular, la hemoglobina y el resto de las proteínas intra y extracelular. El buffer bicarbonato, todo el mundo habla del buffer bicarbonato, es el primero que le sale y estamos de acuerdo porque es el principal buffer, tanto del extra y en el intra también es importante. No tanto por su cantidad, pero por el hecho de que es un sistema abierto. ¿Sí? Esa es la importancia del buffer bicarbonato, que es un sistema abierto. Este equilibrio ya lo conocen, ¿no? El dióxido gas que proviene de la atmósfera se disuelve en agua. ¿Tá? Se combina con el agua, no es que se disuelve, se combina con el agua. Esta reacción es muy lenta, pero se acelera en presencia de anhidrasa carbónica. Entonces todos los tejidos que tienen anhidrasa carbónica pueden generar cantidades importantes del ácido carbónico, que sería la forma ácida soluble del dióxido. ¿Está bien? Ese ácido carbónico es muy inestable. Yo no lo puedo detectar, no lo puedo aislar, porque me desaparece. Y desaparece por este segundo equilibrio en el cual se transforma en bicarbonato más protón. ¿Sí? Y ese sería lo que justifica el hecho de que digamos que el dióxido de carbono es un ácido, ¿sí? Porque
solución y en presencia de hidrasa carbónica forma ácido carbónico y ese ácido carbónico cede un protón al medio, formando bicarbonato como base conjugada. ¿Está bien? Bueno, miren los pKs del ácido carbónico y del bicarbonato. Fíjense que el bicarbonato, fíjense la molécula, todavía podría ceder otro protón y transformarse en carbonato. ¿Lo ven? ¿A qué pH ocurre eso? Acá, este protón también podría, en otro paso, salir de la molécula. ¿Pero a qué pH ocurre eso? ¿Ocurre a pH fisiológico? No. ¿A qué pH ocurre? A ver si lo pueden leer acá. Acá. Estamos por encima de 10, 10,5. ¿Está bien? Entonces, esta gráfica, ¿qué me está diciendo? Que a pH 4, la especie que predomina en una solución de dióxido de carbono o de ácido carbónico es el ácido. No tengo prácticamente nada de bicarbonato. Fíjense acá, pH 4, solamente el ácido. A pH 6, 6,1, 6,2, ya tengo cantidades iguales de esta en realidad y de bicarbonato. Ven que aparece el bicarbonato y este es el ácido carbónico. A pH 9, 9,5, solo tengo bicarbonato. Y empieza a aparecer algo de carbonato, es decir, empieza esta especie a ceder su otro protón. Y ya a un pH mayor a 10, tengo ambos coexistiendo. Esta sería el pK del segundo equilibrio. Estos se llaman ácidos polipróticos, porque tienen varios protones para dar. El otro poliprótico, lamentablemente, es el fosfato. Tiene 3 para dar. Este tiene 2, el otro tiene 3. ¿Está? Pero bueno, siempre hay un par de especies que son las que coexisten al pH fisiológico. ¿Está? Entonces, a mí lo que me interesa es ver a pH 7 cuáles son las dos especies que existen. Bicarbonato y ácido carbónico. Por eso voy a usar solamente este equilibrio. ¿Está bien? Solamente esta parte del equilibrio. Bueno, ahí lo tenemos de vuelta, expresada la reacción química, expresada la constante de disociación ácida, otra vez producto de los productos dividido el ácido. Pero como el ácido yo no lo puedo medir porque es inestable, lo refiero a la presión parcial de dióxido multiplicada por su coeficiente de solubilidad, que me da una estimación bastante cercana de cuánto ácido carbónico hay. ¿Sí? Por eso, fíjense que cuando yo convierto esto en los términos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que tenían todo el esquemita antes, me queda que el pH de la solución va a ser el pK del ácido, que es 6,1, esa primera constante de disociación, más el logaritmo de la base conjugada, que es el... Y el ácido está expresado como concentración de dióxido de carbono, o en realidad es la presión parcial del dióxido de carbono, por la constante de solubilidad, que es 0,03. En realidad el dióxido es bastante soluble en agua. Entonces es una forma de estimar cuánto ácido hay. Si ponemos los valores normales, 24 para el bicarbonato y 40 para la CO2, ¿sí?, en sangre arterial, me queda que calculo el logaritmo de 20. 20 es lo que da este cociente en forma numérica, ¿sí? Y el logaritmo de 20, como dijimos, un número mayor a 1, me da un logaritmo positivo. Así que al 6,1, que es el pK del bicarbonato, le sumo el 1,3, que da el logaritmo de 20, y eso me da 7,4, 0,40, que es el pH que tiene la solución
que contiene bicarbonato 24 milimoles por litro, que tiene una PCO2 de 40. Que, coincidencia, es la sangre arterial. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, podemos, fíjense la importancia de esto, podemos conocer el valor del pH de la sangre a partir de conocer los valores de los componentes de uno de los pares bajos, que es el bicarbonato en este caso. Podría agarrar cualquier parámetro. Pero ¿por qué usamos el bicarbonato? Justamente porque es un sistema abierto. Y acá está lo que yo les decía antes. En el eritrocito tiene gran cantidad de anhidrasa carbónica, quiere decir que el dióxido de carbono lo puede rápidamente disolver en agua y formar ácido carbónico, ¿sí? Y convertir en bicarbonato y protón, que es lo que ocurre en los tejidos. Toma el dióxido de carbono del tejido y por la anhidrasa carbónica, acá está expresado directamente, se forma el ácido carbónico, bicarbonato y protón. Pero simultáneamente, a nivel del tejido, la hemoglobina deja de estar, hay menos cantidad de hemoglobina oxigenada y aumenta la proporción de hemoglobina desoxigenada. Esta hemoglobina desoxigenada tiene mayor afinidad por el protón, porque ha cambiado su pK. Entonces, a nivel del tejido, esa combinación de tener anhidrasa carbónica, de tener un alto nivel de dióxido de carbono en el medio, y de que la hemoglobina, que es el otro buffer cuantitativamente importante, haya dejado al oxígeno, hace que el glóbulo rojo pueda amortiguar rápidamente y en forma muy efectiva el cambio de pH con el que se enfrenta cuando llega a un medio que tiene mucho ácido volátil del dióxido y probablemente mucho ácido fijo también, si es que hay aumento de la carga, ¿sí? Porque esos protones, por lo menos los que se originan por esta disociación del ácido carbónico, los toma inmediatamente la hemoglobina. Cuando este glóbulo rojo va hacia el alvéolo, ¿sí?, ocurre ahora lo contrario. Esa hemoglobina que suelta el protón, o al revés, esa hemoglobina que se oxigena y que venía con el protón arrastrándolo, le dice, bueno, agarro el oxígeno, pero vos correte. Y ese protón ahora se combina con el bicarbonato, forman dióxido de carbono y estoy en el lugar en donde ese dióxido de carbono se puede ir a la atmósfera. Y así vuelve, y circula. Y pierde ácido a nivel alveolar y lo capta a nivel del tejido. Lo pierde a nivel alveolar y lo capta a nivel del tejido. ¿Está bien? Eso es lo que denominamos un sistema abierto. Que hay uno de los componentes, en este caso el dióxido de carbono, que se equilibra con la atmósfera. Y al equilibrarse con la atmósfera, es como que no tengo freno. Es decir, no me genera un límite al equilibrio de disociación. Porque siempre se va a estar perdiendo en un espacio enorme. Entonces, su concentración nunca aumenta como para detener el equilibrio. ¿Está bien? Creo que entonces la hemoglobina oxigenada tiene la pK más alta. La hemoglobina oxigenada tiene el pK más bajo. ¿Sí? Quiere decir que al pH sanguíneo, que es un pH un poquito más alto, va a estar más disociada, libera más protones. Y es lo que pasa ya en el alvéolo. En el alvéolo, cuando se oxigena, hace que sea más, se desplace su equilibrio a la liberación de ácido. Y ese protón que libera, que lo tenía enganchado en la histidina, ¿quién lo agarra? El bicarbonato, que está dentro del glóbulo rojo.
y como el glóbulo rojo tiene mucha anhidrasa carbónica, enseguida se forma dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono enseguida se va. Todo eso mientras el glóbulo rojo está moviéndose en el capilar pulmonar. ¿Se acuerdan que decíamos que en el primer tercio ya prácticamente ocurría ese equilibrio? Pero pasa todo esto dentro del glóbulo rojo. ¿Está? Bien. Bueno, esto es lo que les decía recién, este componente se pierde a nivel pulmonar. Bueno, ahí quedaron. Bueno, es lo mismo que decíamos antes. Bueno, vamos a hacer ahora que el buffer bicarbonato neutralice una carga ácida o una carga alcalina. ¿Sí? Es decir, pongamos en funcionamiento el buffer bicarbonato en una situación de cambio de la cantidad de ácido de base a la que se enfrenta ese medio. Que esto es algo continuo, algo permanente. Tanto la célula como la sangre no están estáticas, sino que están reflejando los cambios que ocurren ya sea a nivel del metabolismo intracelular o a través de la sangre por los productos que van llegando a través de los capilares de intercambio. ¿Está bien? Entonces, teníamos la derivación. Para el buffer bicarbonato nos manejábamos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y tengan esta noción, el logaritmo de 20 da 1,3, ¿sí? Como para tener una referencia. El logaritmo de 1 da 0, ¿tá? Y el logaritmo de 20 da 1,3. Así que al pH del bicarbonato, que es 6,1, le sumo 1,3 y tengo los 7,4 que son es el valor normal de pH en sangre. ¿Está bien? Bueno, tengo, ahí me queda, siempre me la corre mal esta. Bueno, no importa. Este protón es de acá, Tengo el equilibrio del buffer bicarbonato, que es el buffer que voy a analizar para entender una carga ácida. Aparecen protones, ¿sí? En ese medio intersticial o en la sangre. ¿Cuál de los dos componentes del buffer toma la carga ácida? Toma el protón. La base conjugada. ¿Está bien? En este caso el bicarbonato. Entonces, este protón reacciona con el bicarbonato que hay en el medio. ¿Y qué va a producir? Se va a generar ácido carbónico. ¿Estamos? Ese ácido carbónico va a determinar que la cantidad de dióxido de carbono aumente, porque es parte de ese equilibrio, por esta inestabilidad de esta molécula. De manera que el equilibrio se desplaza hacia la formación de dióxido de carbono, y como este dióxido de carbono se pierde en la atmósfera, la limitante para neutralizar la carga ácida, ¿cuál va a ser? La cantidad de bicarbonato que tengo. ¿Está bien? Entonces, el dosaje de bicarbonato en sangre arterial es importante para saber si la cantidad de esa base conjugada que hay en el medio es suficiente para contrarrestar o neutralizar, amortiguar una carga ácida. Si por algún motivo yo al dosar el bicarbonato veo que su valor está disminuido, ¿qué interpreto? Que ha habido una entrada de ácido, que ha consumido parte de esa base conjugada del buffer. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, entonces la limitante es la cantidad de bicarbonato. Ahora bien, ese aumento de dióxido de carbono en sangre va a determinar una estimulación de la ventilación y ese gas se va a perder a un ritmo mayor al habitual. Esto lo vamos a ver el año que viene, cómo es que el dióxido hace aumentar la ventilación. Entonces, mientras haya bicarbonato, seguirá neutralizando el ácido y el pH seguirá disminuyendo, ¿sí? De la mano de la cantidad de este bicarbonato y no por la cantidad de dióxido que se acumula.
porque automáticamente el sistema respiratorio va a eliminar el exceso. ¿Está bien? Y si ponemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el factor que va a cambiar va a ser este bicarbonato que se consume. Por lo tanto, al disminuir el numerador, voy a tener el logaritmo, en vez del logaritmo de 20, voy a tener el logaritmo de 16, de 17, un número más chico. Por lo tanto, en vez de tener este 1,3 acá, voy a tener 1,2, 1,1. Por lo tanto, el pH resultante de esta entrada de ácido y de consumo de bicarbonato va a ser 7,2, 7,3, 7,1. Y eso después lo vamos a llamar acidosis. ¿Bien? Una disminución de ese pH. Como lo explicamos a través de cómo se movieron los componentes del par. ¿Está bien? Bueno, 7,30 le puse acá. Así estamos cerquita del rango normal, pero corridos. Ahora vamos a poner los valores normales. Vamos a la otra situación. Entra una base. ¿Quién agarra la base? El componente ácido. ¿Sí? Entonces, este ácido carbónico neutraliza al hidroxilo y se forma bicarbonato. ¿Está bien? Este desplazamiento de ácido carbónico hacia la formación de bicarbonato y agua, porque este hidroxilo con este protón forman agua, para que no piensen que se siguen formando protones. Este corrimiento hace que la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué pasa? Disminuye, porque se va corriendo para aquel lado. Entonces, este dióxido de carbono también está en contacto con la atmósfera. ¿Y qué va a pasar? Va a entrar más, ¿sí? O va a quedar retenido en el alvéolo. Para que quede retenido el dióxido en el alvéolo, lo que hace el respiratorio es disminuir la ventilación. Esto lo vamos a ver, como les digo, el año que viene. De manera que el factor que limita la neutralización es esa disponibilidad de ácido. En definitiva va a ser el dióxido de carbono, porque el ácido carbónico es muy inestable. Mientras haya dióxido de carbono, es decir, mientras el paciente no tenga un problema respiratorio, la cantidad de dióxido va a ser suficiente para neutralizar toda la base que ingresa. El tema es que el pH en este caso, ¿qué va a pasar? Lo puedo predecir con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El cambio que se ve, este no es una limitante, el cambio que se ve es que por cada hidróxido que entra, aumenta un mol o una cantidad, en forma equimolar, la cantidad de bicarbonato. Entonces, si yo aumento la cantidad de bicarbonato en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, voy a tener ahora un logaritmo de un número mayor a 20, por lo tanto, en vez de 1,3, voy a tener 1,4, 1,5, y eso me va a determinar un pH mayor al pH normal de la sangre. Es decir, la ecuación de Henderson-Hasselbalch me sirve para predecir el valor de pH que tendrá una muestra del paciente, la sangre del paciente, conociendo los valores de bicarbonato y de dióxido de carbono. ¿Está bien? Igualmente el aparato me da todo, me da bicarbonato, dióxido, pH. Lo mide directamente, no lo calcula. El que sí calcula es el de bicarbonato. Bueno, seguimos. Entonces, puse ácido fuerte, el pH me dio 7,30. Fíjense esto. Al acumularse dióxido de carbono, dijimos que había una hiperventilación. ¿Sí? Se acumulaba dióxido de carbono y ese aumento de dióxido de carbono en sangre determinaba un aumento de la ventilación. Esto es extremadamente rápido, es por vía neural, y esa hiperventilación hace que disminuya la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, unos minutos después del ingreso del ácido, que es muy difícil encontrar ese momento en un registro del estado ácido-base, porque la respuesta del respiratorio es prácticamente inmediata,
yo voy a tener que cayó el bicarbonato, pero a la vez el dióxido de carbono también disminuyó. Porque el respiratorio empezó a hiperventilar. Y la presión parcial de dióxido, en vez de ser 40, ahora es 37, 36, 35. Al disminuir simultáneamente numerador y denominador, me vuelvo a acercar al logaritmo de 20. No va a ser otra vez 20 exactamente, pero me vuelvo a acercar. Y entonces el pH, en vez de ser 7,30, que era el que tenía cuando solamente había entrado el ácido, con esta compensación respiratoria, o con esta adaptación respiratoria, logro que ese pH se estabilice en 7,35. Lo mismo con el caso de una base, ¿sí? Al disminuir la frecuencia ventilatoria, o la frecuencia respiratoria, disminuye la ventilación, aumenta la CO2 en sangre y el pH resultante se acerca otra vez un poquito al pH normal. ¿Y qué base habría? ¿Qué base podría aumentar? No, que aumenta el bicarbonato. Ah, Tenés aumentado el bicarbonato, pero lo que hace el respiratorio al bajar la ventilación es mantener el dióxido de carbono en el alvéolo. Entonces retiene ácido. No importa qué ácido retiene, si es volátil o no, pero el respiratorio maneja ácido volátil. Entonces puede regular rápidamente, puede acercar el pH corrido otra vez cerca de la región normal, moviendo el gas volátil. Ahora, nos falta todavía corregir el disturbio original, que fue el cambio de bicarbonato, que fue la parte del buffer que se consumió o que se generó por acción del agregado de ácido de base. ¿Y quién va a normalizar el valor de bicarbonato? El riñón. Entonces, el riñón empieza despacito, si el bicarbonato había aumentado porque entró ácido, empieza despacito a excretar más ácido, y esa excreción de ácido, por lo que vimos la clase pasada, permitía reabsorber todo el bicarbonato en el proximal, y en el distal ya el protón se secretaba solito y era captado por los bases de fosfato y amonio del túbulo distal y se excretaba. ¿Sí? En el caso de que el bicarbonato baje, esto cuando está aumentado. En el caso de que el bicarbonato baje, como en el caso de la acidosis, porque se consumió, el túbulo renal reabsorbe lo poco que queda y se genera nuevo bicarbonato para volver a rellenar o volver a normalizar la cantidad de base conjugada que tenemos. Entonces fíjense que en definitiva lo que hace el respiratorio o el renal es mantener los dos componentes del sistema nervioso. Y por eso hablamos del buffer bicarbonato como uno de los más importantes, porque me permite, analizando solamente el buffer bicarbonato, saber qué está haciendo el respiratorio y qué está haciendo el renal, a través de los valores de dióxido y de bicarbonato. ¿Está bien? Bueno, ahora podemos ir un poquito más rápido. Estos son los mecanismos renales: reabsorción de luz, reabsorción de bicarbonato desde la luz y formación de nuevo bicarbonato. Y lo que pasaba después en las células intercalares, ¿sí?, del túbulo colector, que secretaban protones o secretaban bicarbonato de acuerdo a la cantidad que queda en sangre. El otro buffer que vamos a ver es el buffer fosfato. Otra vez acá, si ustedes ven, acá se ven tres especies nomás, hay una más, tiene 3 protones para ceder, pero a pH fisiológico, las dos especies que se presentan son el fosfato monoácido, esta línea azul, y el fosfato diácido. ¿Está bien? Entonces el equilibrio es entre ellos dos. Planteo este nada más, porque los otros no están a pH fisiológico. Bueno, y acá, si ustedes analizan
Esto es el extracelular, de la línea para arriba. Y de la línea para abajo es el intracelular. Y la barra me indica la cantidad relativa de cada una de las especies. Fíjense, bueno, acá están los iones, calcio, potasio, magnesio, y fíjense acá, cloro, fosfato y otros aniones. ¿Dónde está la mayor parte del fosfato? En el intracelular. Y en el extra, fíjense lo que hay. Y fíjense la proporción distinta que hay de bicarbonato. Por eso contestaron perfectamente que el buffer fosfato es el principal buffer intracelular. Mientras que el bicarbonato no tiene mucha importancia, porque si bien el dióxido entra y sale como quieren, en la célula su cantidad total es menor. ¿Está bien? Entonces hay que balancear los tres conceptos. Bueno, bien, entonces, de todos los buffers que yo tengo en sangre, ¿cómo sé cuál actúa? Están actuando todos juntos al mismo tiempo. Eso se llama principio isoidénico. Cada buffer, según su pK, va a redistribuir la relación entre el ácido y la base conjugada de manera de regular el pH de ese compartimiento. Fíjense que hay las proteínas, depende de la proteína el pK que va a tener según los aminoácidos que la forman. La hemoglobina depende de si está oxigenado o desoxigenado. El bicarbonato es 6,1, que está re lejos de 7, pero sin embargo es un sistema abierto. Entonces, como que no tiene límite, no tiene freno. Y el sistema fosfato, que si bien tiene un pK cercano a 7, pero tiene muy baja concentración en el extracelular. Entonces, todo eso se resuelve a través de la ecuación que equilibra a todos los buffers al mismo tiempo. Acá está la ecuación. Buffer 1, buffer 2, buffer 3, están todos regulando el mismo pH. Esta sería una imagen de que están todos contribuyendo a mantener ese pH. Lo que voy a lograr es que el rango de amortiguación sea mucho más amplio que si tengo un único buffer. ¿Está bien? Bueno, bien, eso, y entonces con esto, ¿qué quiero decir? Que estudiando solamente un buffer, no necesito saber cómo están todos los otros buffers, porque yo sé que los otros buffers también van a estar disociados de tal manera que van a contribuir a mantener ese pH que estoy midiendo a través de un único buffer. Es por eso que el buffer que se elige para analizar el estado ácido-base en un paciente es el buffer bicarbonato, porque es el que me va a dar información acerca de cómo el riñón y cómo el sistema respiratorio están cuidando o están restituyendo los componentes del sistema base. ¿Está bien? Bueno, y el último, que es el amonio-amoníaco, esta es la reacción de disociación ácida. El amonio es el ácido, el amoníaco sería el aceptor de protones. Y bueno, tenemos que el amonio tiene una síntesis importante a nivel del túbulo proximal, renal, a partir de la glutamina. ¿De qué es la glutamina? Un aminoácido, ¿sí? Entonces ingresa ese aminoácido y se disocia en amonio y bicarbonato. Este es el mecanismo por el cual se genera nuevo bicarbonato. Entonces el bicarbonato, resultando de esa disociación de la glutamina, pasa al intersticio y a la sangre. Y el resto, y la carga, la especie con carga positiva, que sería el amonio, es la que va a aparecer en la luz. Al aparecer en la luz, arrastra hacia el exterior protones, carga ácida. Entonces está eliminando protones y reabsorbiendo bicarbonato. ¿Sí? Bien, puede eliminarse, puede secretarse como amonio como tal, o puede secretarse como amoníaco. ¿Bien? Este amoníaco es importante porque después en el túbulo distal
están las células intercalares que secretan el protón solito. Y ese protón solito lo vuelve a agarrar este amonio para que quede en la luz. Y de ahí se queda. ¿Está bien? Bueno, entonces acá está el resto de los mecanismos que tiene el amonio. Tiene una reabsorción a nivel del asa de Henle, enlace ascendente. Acá tienen el mecanismo. Entraría a través de ese NKCC, puede ser potasio o puede ser amonio, porque tienen un diámetro hidratado parecido. ¿Sí? Entonces es lo que acá entraría el amonio, ¿tá? Y se reabsorbe. Pero después se va a volver a secretar a nivel del túbulo distal. De manera que yo en la orina que sale tengo amonio y tengo además los otros. Ah, no le puse nada de los otros del buffer fosfato. Bueno, está en esta. Esperen que quiero una cosita, así no lo dejan de ver. En esta imagen, acá es donde ven. Claro, no se las puse. Bueno, ahora se los arreglo antes de subírsela. Acá ven el bicarbonato y ven el amonio, pero les falta ver el fosfato. Que el fosfato se filtraba y este protón que sale por el NHE lo capta el fosfato y se transforma en fosfato diácido. Esa es la forma de excreción del fosfato. Bueno, ese se los agrego. Bueno, esperen, no se me vayan. Entonces, normalmente, conclusión, el metabolismo celular genera ácido, ¿sí? Tanto ácido fijo como ácido volátil. Lo que conduce a que normalmente los líquidos estén tendientes a acidificarse. ¿Está bien? La producción de ácidos fijos depende también de la dieta. Entonces, número 1, estos ácidos son neutralizados por los bufferes. Es automático, es instantáneo, es químico. Así que lo primero que pasa es la reacción del ácido con el buffer. Luego, el sistema respiratorio regula la eliminación del ácido volátil, según si tiene que perder más ácido o quedarse con más ácido. Y finalmente, el riñón regula el pH sanguíneo con reabsorción de base, formación de nuevo bicarbonato y eliminación de protones. No quiere decir que comiencen a distintos tiempos, comienzan los tres juntos. Lo que pasa es que la respuesta del buffer, al ser química, es inmediata. La del respiratorio, al ser nerviosa, es prácticamente instantánea, nos demorará 2-3 minutos. Y la del riñón, como tenemos que filtrar, reabsorber y excretar, me va a llevar más tiempo. Entonces uno lo pone como último mecanismo porque es el último que uno ve, ¿sí? Que uno aprecia el efecto. Pero comienzan exactamente al mismo tiempo. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo analizo? Porque me fui de la presentación. A ver. Ahí, ¿sí? Bueno, estos son los valores. Ya habíamos visto presión parcial de oxígeno, presión de dióxido, saturación de hemoglobina, lo vimos. Le agregamos las variables que tienen que ver con el estado ácido-base, que son el pH, la concentración de bicarbonato. ¿Está bien? Y se menciona uno más, que es el exceso de base. Miren miren el arterial, el venoso para estado ácido-base, salvo que yo quiera estudiar qué está pasando en los tejidos. Bueno, entonces, pH de 7.35 a 7.45, con bicarbonato 24 miliequivalentes de promedio, entre 22 y 26, con una PCO2 de 40 promedio. Con esos tres componentes, tengo los tres componentes de la ecuación de Henderson-Kasselbach y puedo decir o puedo calcular qué valor esperado de pH tengo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué alteraciones relativamente fisiológicas puedo tener que me vayan a alterar el estado ácido-base? A ver, si hacemos una hiperventilación voluntaria, díganme nada más qué componente de este estado ácido-base cambia y en qué sentido. Después, el año que viene, le ponemos un nombre a ese cuadro. Lo vamos a llamar acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, eso ahora no.
hiperventilación, ¿qué componente cambia? Póngale nombre al buffer que vamos a analizar en el buffer bicarbonato. Tengo ácido carbónico, tengo bicarbonato, que van a ser las dos especies que están en combinación, en distinto grado de disociación, y de acuerdo a esa relación voy a tener el valor de pH. Entonces, leyendo prolongado, ¿cuál de esas dos especies cambia? Si hay hiperventilación. Bien, por lo tanto... No, por eso, ¿quién cambia? ¿El CO2 o el bicarbonato? El CO2, ¿aumenta o disminuye en sangre? Disminuye. Ese es el cambio. Disminución del CO2 en sangre con bicarbonato de onda. Hagan el ejercicio con Henderson, y fíjense cuánto daría el pH. ¿Sí? Bien, si disminuye un ácido, ¿qué van a esperar? El otro componente no cambió. Que sea el que alinice la sangre, con un pH un poco mayor al 7,45. ¿Está bien? Háganlo después en casa el ejercicio. El CO2 disminuye en sangre. Por eso les puse allá arriba en sangre. ¿Tá? Si hago lo contrario, la apnea, está bien que la apnea dura poquito, pero si hay una hipoventilación prolongada, aumenta el CO2. De alguna manera aumenta un ácido, no importa cuál. De manera que hay una tendencia que el pH disminuya. Bien. Y son gases, son ácidos volátiles. ¿Qué pasa si hago ejercicio anaeróbico láctico? Es decir, una intensidad tal de ejercicio importante en la cual ya se está produciendo ácido láctico. Aumenta el ácido, y es un ácido fijo. Y acá, ¿qué componente del par va a hacer cambio? El bicarbonato, ¿qué pasa? Disminuye el bicarbonato, el pH va a bajar. ¿Sí? Lo mismo con la diarrea profusa. Si pierdo mucho contenido intestinal por diarrea, ¿qué pH tenía la materia fecal? ¿Cuál era el principal ion? El bicarbonato. Entonces estoy perdiendo el carbonato. ¿Qué pasa con el bicarbonato en sangre? ¿Lo ven? Sí. Ahí viene. ¿El vómito? A ver, ¿qué tendríamos ahí? A ver, el razonamiento. ¿Qué pasa con el ácido? Se pierde. ¿Y quién se altera en tu sangre? El bicarbonato. Perdió ácido, pero más proporción de bicarbonato. ¿Cómo? Bueno, es un ácido. Se reían con color. Bueno, claro, bien. Y ahí lo van a ir, es decir, la marea alcalina que se denomina aumento de concentración de bicarbonato fisiológica, desaparece al terminar la acción. Pero en el caso en que vos vomites, eso va a permanecer más tiempo. No, ya terminamos. Bueno, esto es lo que vamos a hacer en el práctico, mirar los tiquecitos y reconocer los valores de la marea. La semana que viene. Listo, chao.